La verdad es que nosotros partimos de una idea madre, así como ahora todo el mundo habla de la masa madre en las panaderías. Bueno, hay una idea madre de la experiencia que dice que, o dos ideas madre, una idea madre y una padre, que dice que la experiencia es una percepción. ¿Sí? Es una percepción que las personas nos formamos en las interacciones que tenemos con una marca, relativo, digamos, relacionando la experiencia que vivimos con las marcas, ¿no? Pero si uno quisiera extender este concepto a experiencias humanas en general, también debería decir que la experiencia humana es la percepción que nos formamos en las distintas interacciones que vamos teniendo en la vida. Y con el tiempo le agregamos un dato más, que es en las interacciones emocionales. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre la interacción emocional, es decir, aquella que te genera una reacción emocional, en esa componente, esa impronta emocional, la marca que deja en tu sistema de memoria, y esto es básicamente un recuerdo, y el concepto de experiencia. Entonces podemos perfectamente ir a una segunda definición que dice que la experiencia no es lo que me pasó, sino lo que recuerdo de lo que me pasó. Al hablar de estas dos cosas, primero que la experiencia es una percepción y segundo que la experiencia es el recuerdo de apenas lo que yo puedo recordar de lo que me pasó con una marca, y la tercera definición sería, es la historia que yo me cuento a mí mismo, porque es así esa secuencia. Yo, digamos, voy formándome una percepción, estas percepciones me permiten crear algunos recuerdos, y estos recuerdos después son hilvanados a través de un mecanismo biológico que se llama memoria episódica, que hace que estos datos que tenemos en la cabeza sean como agrupados en una especie de álbum que la memoria puede manejar con mucha más facilidad. El sistema de memoria humano no puede evocar episodios aislados, solamente puede recordar historias. Historias que obviamente no responden a la real historia que vivimos, sino a una historia editada que tiene un proceso justamente donde interviene nuestro sistema referencial, nuestro estado emocional, nuestro ego. Hay un montón de cosas que entran en juego en esa reconstrucción de la historia y que finalmente da como resultado la historia que recordamos. Entonces, amigos, entre estas tres cosas, estas tres definiciones madres, que me parece que son muy importantes, nosotros construimos el modelo Ubuntu. Este modelo Ubuntu, que nosotros lo solemos llamar el modelo de 4 bloques, tiene 4 grandes tareas. La primera es una tarea de conocimiento profundo de los clientes, de las personas, porque las experiencias le pasan a personas. Así estés hablando de un negocio B2B, donde tu cliente es otra compañía, adentro de ese paquete que se llama cliente B2B, hay personas. Entonces, finalmente, la experiencia que vive tu cliente B2B la viven las personas que están adentro, que tienen roles, que tienen poder, que tienen opiniones distintas, que tienen intervenciones con vos en momentos distintos. Unos te compran, otros te usan, otros te pagan. Entonces, digo, los 4 bloques son, primero, conocimiento profundo de los clientes. Y cuando digo esto, estoy diciendo, refiriéndome a lo que acabo de definir como una de las 3 definiciones, si la experiencia es una percepción, el conocimiento de las personas, que son los clientes, debería estar relacionado a la forma en la que construyen percepción. Es decir, conocer a los clientes es conocer cómo perciben la realidad, cómo construyen esa percepción. Y para entender eso, entonces nuestra tarea como investigadores para aplicarlo al diseño de experiencia, el conocimiento se enfoca en entender esa máquina de percepción que vamos a llamar modelo mental. Lo poderoso del modelo mental es que es una variable tremenda de segmentación y que cambia totalmente las reglas de juego de la segmentación clásica que marketing nos enseñó. La segmentación por modelo mental nos permite agrupar a la gente de una manera muy diferente. De hecho, digamos, yo no puedo clasificar, tratar, cuando diseño experiencia, no puedo tratar a todos los millennials como si fueran un colectivo indiviso, porque voy a fracasar. Como la experiencia es un fenómeno tan subjetivo, tan personal, yo necesito agruparlos por algo que realmente esté conectado con esa experiencia que vamos a diseñar, y por lo tanto, esta máquina de percepción, este modelo mental basado sobre algunos elementos fundamentales, es la parte fundamental de este primer bloque.
Digo los 4 bloques rápido y después vuelvo para atrás y los explico un poquito más en detalle. Primer bloque, conocimiento profundo del cliente. Segundo, usar ese conocimiento para diseño. O sea, hay un segundo bloque que es diseño puro. Usamos design thinking, usamos herramientas, usamos templates, usamos todo el material que design thinking nos permite para transformar ese insumo que viene del lado del conocimiento del cliente y transformarlo en una experiencia ideal a crear. Es lo que queremos que el cliente viva. Segundo bloque, diseño. Tercer bloque, implementación, porque para que esa experiencia ideal que hemos soñado se convierta en realidad, yo tengo que cambiar mi organización, tengo que cambiar mis procesos, tengo que cambiar mis sistemas, mis tecnologías, mi cultura organizacional, incluso tengo que cambiar gente a veces, ¿no? O sea, tengo que cambiar un montón de elementos como para que realmente esa experiencia se pueda entregar. Y finalmente, cuando estamos en estado de régimen, lo que yo tengo que asegurarme es que lo que diseñé y lo que implementé finalmente esté dando el resultado que yo me propuse. Porque puedo estar basado sobre una hipótesis que no se cumplió, puedo estar cometiendo errores operacionales muy fuertes y por lo tanto la gente no vive no vive lo que yo pensaba, sino que sufre los errores operacionales. Y entonces el cuarto bloque es el bloque de auditoría. El modelo Ubuntu entonces se para sobre esas 4 patas, y sobre eso se convierte en un círculo, finalmente, un círculo virtuoso, porque lo que yo tomo de mi auditoría, lo que aprendo, lo que identifico, que necesita ser rediseñado, porque no está bien implementado, porque el cliente no lo percibe, porque hay errores de presunción que no funcionaron como yo esperaba, eso vuelve al punto de partida y eso alimenta mi sistema de conocimiento del cliente. Entonces, lo que el mercado dice, el sistema de voz del cliente, no es otra cosa que esto. No es otra cosa que crear un flow continuo de información que viene de parte del cliente y que tiene que estar escrito en el mismo idioma que yo leo a los clientes. Si la información que me viene en el cuarto bloque viene en búlgaro y acá me hablan en belga, no se pueden hablar. Entonces, viene a ser un traductor en el medio. Entonces, por eso es un círculo virtuoso, porque todo debería estar montado sobre las mismas premisas y la información que saco del mercado es la misma que pongo para volver a conocer a mi cliente, volver a revalidar hipótesis y volver a meter dentro del sistema de diseño, ¿sí? Siempre digo que hacer diseño de experiencia es vivir en un plano inclinado. Esto significa que no hay puntos de estabilidad en un plano inclinado. Si ustedes ponen una bola en un plano inclinado, la bola siempre se va a caer. Entonces, y si le ponen un motor a esa bola para que suba, la bola se va a empezar a mover, ¿sí? Pero si le apagan el motor, la bola cae. O sea, en un plano inclinado, o vas para arriba o vas para abajo. Y en la experiencia es exactamente igual. La única manera de mejorar es ir para arriba, es siempre mejorando la experiencia anterior. Es un proceso evolutivo que no alcanza nunca la estabilidad. Y esto en algún punto es frustrante, porque nosotros luchamos mucho por encontrar ese punto de satisfacción de los clientes, pero que una vez que lo alcanzamos y que pareció excepcional, al día siguiente eso es lo básico, eso es lo mínimo esperado. Entonces, de alguna manera, así somos los seres humanos, así vivimos las experiencias, nos acostumbramos cada vez más rápido a lo que nos pasa, cada vez somos menos conservadores, cada vez somos menos repetitivos y cada vez estamos esperando más y mejores cosas de las marcas, por lo menos que elegimos y por las cuales pagamos, ¿no? Entonces, finalmente, por eso es un tema cultural, porque si yo lo tomo como un one shot, listo, armo un equipo para que haga ese one shot, disparen y ya está. Y esto no es así. Esto es algo que todo el tiempo se está analizando, diseñando, implementando y validando. Finalmente, este círculo hace que la gente tenga que estar muy identificada con esa cultura y con esa forma de hacer las cosas, porque si no, no funciona. Entonces, por eso, esto es como si fuera, yo puedo tener el mejor barco, pero si los marineros no quieren remar, esto no llega a ningún lado, ¿no? Entonces, nosotros, dentro de estos mecanismos que vamos a crear, contemplamos a la gente, a la gente de adentro, ¿no? Lo que la gente quiere, la gente
desea hacer, cuál es el propósito que ellos tienen en su trabajo, porque si no, finalmente no se cumple, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a tocar el tema de la gente adentro y del cliente, pero me gustaría hacer doble clic, si te parece, Raúl, en el tema del modelo mental, Sí. los componentes del modelo mental y cómo cambió eso, cómo cambiaron esos componentes o el peso, la importancia y todo con todo lo que pasó, ¿no? Con la pandemia, el COVID, la transformación digital Sí, acelerada. sí, total. Cambió increíblemente, ¿no? Y si me permitís, voy a mostrar unas imágenes para poder justamente graficar este cambio de modelo mental de las personas. A ver, ahí vamos. Porque ha sido impresionante, ¿no? Lo que ha pasado ha sido impresionante. Eh, el primer bloque que yo contaba, este bloque del conocimiento de los clientes, a ver si se ve. Perfecto. Ahí está. Entonces digo, el primer bloque, que era el bloque de la investigación, del conocimiento profundo, tiene un propósito muy claro, es conocer profundamente a las personas, ¿no? Y si uno no puede meterse en ese inconsciente de las personas, no lo está conociendo. Lo que claramente nosotros denostamos es que el conocimiento se construye sobre la base de las transacciones. O sea, porque las transacciones te dicen algo, pero no te dicen la mayoría de las cosas que le pasa a la persona. Porque no te dicen ni siquiera por qué te compraron, ni por qué no te compraron, porque no sabes los que no te compraron. Entonces, para conocerlo, tenemos que meternos en esto que acabo de explicar hace un ratito, que la experiencia es la percepción que nos formamos en las interacciones emocionales. Entonces, hay que entender cómo la persona, cómo el arquetipo de persona construye percepción. Entonces, una de las cosas de los descubrimientos del modelo Ubuntu es que la percepción, este modelo mental, es un proceso mental superior, muy complejo, que está guardado en una parte del cerebro que realmente hace unas conexiones entre los estímulos que vienen de afuera, que son las percepciones, justamente, digamos, nosotros, digamos, vamos a un restaurante y estamos comiendo, bueno, y hay olores, y hay sabores, y estamos mirando lo que está pasando, toda esta información que nos entra por los sentidos, entra a una caja negra donde es comparado con tu sistema referencial y ante ese gap entre lo que estoy viviendo y lo que ya viví, empieza a disparar shocks hormonales, porque esto es como el cerebro emocional, ¿no? Y entonces me siento mal o me siento bien, empiezo a tener como determinado estado emocional frente a eso. Eso básicamente es la percepción. Entonces, lo que nosotros descubrimos es que ese proceso que hace el cerebro cuando está construyendo percepción es clasificar información. Finalmente, lo que hace el cerebro es, toda esta información que viene en forma de sentidos, las va filtrando y las va clasificando para poder entenderlas. Lo que pasa es que esto pasa en el plano inconsciente y además pasa en un cerebro que no habla ni tiene lógica. Entonces, las clasificaciones son las que puede hacer en función de ciertos datos estructurales y las va poniendo ahí. Entonces, lo que nosotros entendimos cuáles eran esas 4 dimensiones fundamentales del modelo mental de clasificación de información. ¿Sí? Este modelo mental tiene 4 dimensiones fundamentales. ¿Qué quiere decir? Que toda esta información que viene a través de los sentidos es procesada a través de justamente procesos mentales superiores y de alguna manera se le otorga como una especie de significado, como una especie de etiqueta, un etiquetado, y se la va poniendo en cajones. Hay muchos, pero para que el modelo fuera práctico, nosotros entendimos que el 70% de la percepción podía ser explicada por 4 grandes dimensiones. Y entonces, esas 4 grandes dimensiones tienen que ver con esto. Primero, una dimensión funcional. ¿Qué es la dimensión funcional? Es el cajón donde vamos a poner toda aquella información que me explica cómo funciona la experiencia. Y entonces, es importante, es muy importante esta dimensión funcional, porque yo acá lo que hago es mirar cosas que son observables. ¿Sí? Por ejemplo, voy a un banco y saco el número para que me atiendan y hay 100 personas antes que yo. Entonces, yo siento que voy a estar toda la mañana y probablemente la tarde también esperando que me atiendan, porque atienden uno cada 20 minutos. O sea, hago 100 por 20, mi mente hace 100 por 20 y voy a estar 2000 minutos acá esperando que me atiendan. Entonces digo, entonces mi sistema me dice, esto no está funcionando. Esta relación con el banco no está funcionando bien.
¿sí? Entonces digo, y así como eso es, por ejemplo, llamo a un contact center para que me ayuden porque hay algo que no está funcionando y no me dan la respuesta correcta. No saben, no me lo pueden resolver. La falta de resolutividad, eso también es un indicador funcional. La accesibilidad, me logueo en la web o en la aplicación de la marca y no puedo entrar. O el servidor se cayó, o bueno, ya intente más tarde. Todos estos datos de mi experiencia conforman lo que sería una especie de columna vertebral que me respondan eso, cómo está funcionando. ¿Sí? Y ante eso yo siento cosas positivas o cosas negativas. Así que digo, es muy importante porque es la más visible y porque además está conectada con mi estado emocional. Es muy importante porque al estar conectado con mi estado emocional, si las cosas funcionan bien, nadie te aplaude. Pero si las cosas funcionan mal, eso se conecta inmediatamente con la parte emocional y te van a insultar en 7 idiomas. La segunda dimensión es la dimensión económica, porque tu cerebro todo el tiempo se está preguntando, bueno, ¿y cuánto me va a salir todo esto? Pero bueno, decime, yo no sé si alguna vez y esta es la pregunta que trata de responder tu cerebro es, ¿cuál será la implicancia económica que tiene esta experiencia? Yo no sé si alguna vez le han intentado vender un tiempo compartido, pero si alguna vez pasaron por esa tortura, seguramente habrán compartido esta sensación de cuánto vale esta maravilla de la semana en Jamaica y la otra semana en Nueva York. ¿Cuánto vale? Decímelo. Y los flacos no te sueltan, no te sueltan, no te sueltan, y estás 4 o 5 horas hasta que no das más, estás famélico, estás indignado, y al final te dicen cuánto vale. Tu cerebro todo el tiempo se está preguntando eso. Y lo interesante de la dimensión económica y también de la dimensión funcional, que son dimensiones de evaluación dura, necesitan respuestas duras. Lo que funciona bien o mal. No hay una cosa que te pueda decir emocionalmente funciona bien. No, o sea, esto es o funciona o no funciona. Y lo económico o es caro o es barato. O sea, o lo puedo pagar o no lo puedo pagar. Entonces tu cerebro todo el tiempo está esperando respuestas concretas a estas dos dimensiones concretas, ¿sí? Porque dentro de todo se conecta con el tercer cerebro, que es el cerebro racional, y este cerebro es el que le empieza a dar estas respuestas concretas. Después viene el eje blando de la evaluación o de la percepción y empieza el eje más importante. La dimensión emocional te define cómo te sentís frente a la experiencia que estás viviendo. Y entonces esto se vuelve muy, muy importante porque está conectado con las otras dimensiones, claramente. Entonces, si la funcional era la primera que se activaba, la emocional es la que define el recuerdo, define tus acciones, define tu próxima predeterminación, o sea que es muy importante. Y junto a la emocional, la otra dimensión que compone el eje blando es la dimensión aspiracional. Y la dimensión aspiracional responde a qué espero llevarme de la experiencia, qué espero de la marca en esta experiencia, ¿sí? O sea, la mirada hacia el futuro también nos condiciona la evaluación de la experiencia actual. Así que entonces, amigos, ese modelo mental con el que nosotros los seres humanos percibimos la realidad tiene que ver con esto. Ahora, voy a contar cómo cambió este modelo mental en esta época de COVID. Esto es el modelo mental de un millennial respecto de su trabajo, ¿no? De cómo valoraban el trabajo. Van a ver que ahí hay unas palabritas que están puestas en 4 colores, ¿no? El colorcito verde es lo económico, el más azul es lo funcional, el púrpura es lo aspiracional y lo naranja es lo emocional. Estos son lo que llamamos nosotros descriptores que componen la percepción excepcional. Quiere decir que este millennial, antes de la pandemia, construía su percepción excepcional de un trabajo en función de estas cosas, ¿sí? Le importaba cosas muy, muy superficiales, como podía ser la agilidad, los servicios adicionales, la oficina, las redes sociales, ganar dinero, crecimiento. Bueno, tenía esto en la cabeza. Nosotros volvimos a entrevistar a estas personas que entrevistamos siempre, que entrevistamos el año pasado y que entrevistamos a principios de este año, los volvimos a entrevistar, volvimos a aplicar alguna técnica proyectiva para entender cómo habían cambiado, y lo que nos sorprendió es que ahora pasaron a tener un modelo mental completamente diferente. Es decir, el cambio de modelo mental entre el antes y el ahora, entre el antes y el ahora son 4 o 5 meses, equivale a un cambio que en la vida normal que teníamos antes hubiera llevado 5 años.
es como si hubieras visto a otra persona completamente diferente. Trastocaron su orden, están esperando otras cosas. Y fíjense que ahora los aspectos emocionales son mucho más importantes. Pero aspectos emocionales que este millennial jamás nos hubiera revelado el año pasado. Por ejemplo, le importa la familia, le importan los afectos, le importa la espiritualidad. Claro, porque cuando vos estás encerrado en tu casa, digamos, todo el mundo empezó a mirar para adentro y empezó a darse cuenta que se sienten nerviosos y que las pastillas no alcanzan. Y entonces uno le dijo, ¿por qué no me aprendés a meditar? Y nos bajamos un podcast para aprender a meditar. Empezamos a tener conciencia, nos empezamos a... Al principio, esto pasó en todos lados. Al principio todo el mundo tomaba whisky todos los días y de pronto te empezaste a sentir mal y después cambiaste y empezaste a volverte zen y empezaste a cuidarte, porque te diste cuenta que si encima estás mal de salud, la cuarentena se vuelve loca. Entonces empezás a ver salud, pero fundamentalmente hay uno que emerge de todo esto, y es la búsqueda de la felicidad. Esto no estaba antes, no era ni siquiera un tema, porque parecía que la vida estaba dada como por autonomacia, ¿no? O sea, ya estaba dada por asegurada, y ahora no tenemos seguridad de nada, porque incluso en este momento, con estos números de la pandemia en Latinoamérica, estamos más inseguros que nunca. En algunos países, por ejemplo Colombia, donde yo vivo, han liberado esta semana la cuarentena, se puede salir, empieza a haber restaurantes, y la gente tiene miedo, porque no está tan segura de que esto realmente haya pasado, porque además todos empiezan a conocer gente que se ha infectado y que la pasa mal y que todo esto. Entonces, amigos, lo que digo es que así funciona la percepción. Si yo diseñaba una experiencia para mis clientes del año pasado y trataba de implementarla hoy, hubiera fracasado. De hecho, con todos mis clientes tuvimos que hacer todo esto de vuelta y volver a pensar qué es lo que los clientes quieren. Y lo que además es cierto es, el cliente, una vez que termine todo esto, por ejemplo, el cliente 2021, se va a parecer mucho más a este segundo modelo mental que estoy mostrando, más que al primero. No, es muy difícil que de entrada, cuando volvamos a la vida normal, es muy difícil que esta persona vuelva a ser superficial, indolente, enfocada en el dinero. No, hay cosas que han cambiado y que nos va a costar bastante tiempo dejar atrás porque han dejado una marca muy importante. No se olviden que el miedo es un cemento emocional muy fuerte. Es el que está conectado con los traumas, ¿no? Ustedes saben lo que es el estrés postraumático, o sea que estamos en una condición de sensibilidad extrema por eso, porque estamos manejando una serie de emociones que habitualmente no teníamos tan activadas. Las teníamos en algún episodio excepcional, pero ahora pasaron a ser la regla. El miedo a perder la salud, el miedo a que un familiar se enferme, el miedo a no tener dinero para afrontar la vida. Estos miedos que hoy tenemos, sin que nos demos cuenta, están dejando una huella en nosotros y esa huella afecta la percepción. Entonces, diseñar para una persona que era muy valiente el año pasado no sirve de nada porque a lo mejor esa persona cambió y ahora es una persona que tiene miedo, que tiene conciencia, que tiene hasta una relación con sí mismo muy diferente y por lo tanto la experiencia hay que rediseñarla completamente nueva, hay que hacerla de nuevo, ¿no? Perfecto, buenísimo. Raúl, construyendo sobre eso que acabas de decir, ¿qué problemas surgieron entre esta distancia entre lo que era la experiencia que quería alguien en el año pasado o hace 6 meses, 5 meses, como vos decís, y lo que busca ahora, ¿no? ¿Qué problemas le causa esa falta de alineación a las empresas y a la gente misma? Mira, el primer problema es que se desalinearon las operaciones de las empresas con las posibilidades de los clientes, porque, por ejemplo, la digitalización obligada llevó a mucha gente a situaciones que no se pueden resolver digitalmente. Por ejemplo, en el rubro salud, ya no hay consultas en consultorio. La gente tiene que hacer teleconsulta, o sea, es una consulta telefónica, ¿sí? O por internet. En algunos casos, la gente no estaba preparada para eso. En algunos otros, le daba miedo, no sabían cómo usar la interfase digital, y entonces, ¿qué hacían? O sea, postergaban las consultas. ¿Qué es lo que terminó pasando? Que aumentó la tasa de
crecimiento de las enfermedades y la gente finalmente, digamos, por evitar un mal se adquirió otro. Entonces digo, estas cosas este desalineamiento entre digamos, el nuevo modelo de servicios montado sobre una estructura digital y el desconocimiento del cliente para usar esa infraestructura digital, creó un gap que es lo primero que hay que resolver. Lo segundo, que es un tema de diseño bien operativo. O sea, hay que cambiar el diseño de esa experiencia porque claramente las personas no están tan preparadas ni tienen los recursos. Hay gente que no tiene ni siquiera conexión a Internet. Hay gente que comparte la conexión de Internet con su hijo, con su hija, con la esposa, o sea, son 5 en la familia y se pelean por un poquito de Internet y una sola computadora. Entonces, ¿cómo haces para que todo sea digital si no tenés un plan de datos, cada uno? No, o sea, no se puede. Lo segundo es el estado emocional de las personas. Al cambiar el estado emocional, cambia la percepción. Y por lo tanto, yo no puedo soslayar esto. Yo tengo que diseñar para personas que, como te decía antes, tienen miedo, tienen inseguridad, han perdido el trabajo. Estoy haciendo un trabajo para un banco muy grande en Latinoamérica y es muy impresionante eso. Es muy impresionante. O sea, por ejemplo, lo que ellos llaman, lo que en la banca se llama el consumo masivo, es decir, la persona que tiene por ahí una cuenta de ahorro y ni siquiera tiene tarjeta de crédito, ¿no? Es el tipo que cobra el sueldo en su cuenta de ahorro y que tiene una tarjeta de débito y usa el cajero automático. Bueno, de pronto se quedó sin trabajo, de pronto le cortaron el sueldo a la mitad, a la esposa ¿viste? La desvincularon, los hijos están en la casa sin ir al colegio. Entonces, esta gente tiene un estado emocional alteradísimo, tienen miedo, tienen inseguridad, y además uno, por ejemplo, se le rompió el auto, no lo puede volver a arreglar. Así que va caminando ahora a la oficina donde tiene que ir obligado a trabajar, y el tipo tiene un miedo increíble, ¿no? Entonces, lo que digo es que este tipo de cosas, lo que está haciendo es que, lo que está haciendo esto es que el estado emocional cambia la percepción de las personas, ¿me entienden? Entonces, no se puede, voy a cambiar el fondo que tengo, espérenme un segundo. Parece que te estás quemando, ¿no? Porque parece que estoy saliendo humo de mi cabeza, ¿no? Sí, Es sí, como sí. dramático, ¿no es cierto? Estás pensando mucho. A ver, déjenme ver dónde está esto. Acá. Sí, no sé, ¿sabes por qué es? ¿No? Porque Apagaste porque, la otra luz. porque apagué las luces amarillas. Ah, ¿No? ok. Y como está anocheciendo, Perfecto. Ahora te vemos bien. ahora Fondo me vemos luz. como si fueras, Sí, como si sí, estuviera en un teatro. claro. Bueno, entonces Entonces lo que digo, cambió el estado emocional y cambia la percepción de las experiencias. exactamente. Entonces, las organizaciones se encuentran frente al problema de que el nivel de insatisfacción ha crecido mucho. Ajá. Y no entienden por qué, porque están haciendo lo mismo que hacían antes, pero lo que pasa es que las personas están como muy insatisfechas. De hecho, por ejemplo, la gente, al estar obligada a ser digital en su casa, se volvió mucho más impaciente. Entonces, no, digamos, como para muchos son sus primeras grandes experiencias digitales, no saben cuánto esperar ni cuánto no, y tampoco saben a veces no sé si están haciendo el camino correcto para entrar al sistema digital de atención, y se encuentran como que no los atienden, no encuentran la respuesta, se desesperan. Entonces las compañías reaccionan y ponen, por ejemplo, chats para hacer atención inmediata. Pero lo que pasa con los chats es que no tienen una respuesta inmediata como el chat con tus amigos o con tu familia. Entonces vos esperás que el chat tenga esa respuesta, donde le escribís a uno y el flaco te escribe enseguida, y te quedás esperando la respuesta. El flaco te contesta a las 3 horas. ¿Me entendés? Entonces el nivel de insatisfacción es altísimo. Ha cambiado muchísima la percepción, se vuelven mucho más ácidos, son mucho más impacientes, están mucho más angustiados. Entonces, ante una situación así, la organización enfrenta una gran dificultad, y es cómo ser empáticos en un entorno tan complejo. Cómo enseñarle a tus empleados que le tienen que tener más paciencia a los clientes.
cómo enseñarles que tienen que ser más resolutivos, que a veces tienen que tomar temas que no les corresponden totalmente, pero hacerse cargo del dolor del otro que está del otro lado y buscar la mejor solución. Entonces digo, no siempre hoy la solución es tecnológica, porque a veces no está totalmente perfeccionado el sistema de resolución de problemas. Y a veces son las personas las que tienen que tomar esas decisiones que hacen los empleados, los que hacen que estos milagros ocurran, ¿no? Es interesante, porque como lo que estás comentando un poco, vos decís, cómo ahí un poco de alguna manera demuestra el modelo mental, porque decís, bueno, mira, la experiencia física por ahí no cambió tanto, es la misma que yo estaba dando antes, la expectativa económica más o menos lo mismo, pero la forma, digamos, tu estado emocional, cómo evaluás lo otro es lo que cambió, que hace que te cambie toda la experiencia, ¿no? Total, total. Y ahí aparece un concepto interesante que se llama la dinámica experiencial, que son las dos dimensiones que lideran la construcción de la percepción. O sea, de las cuatro Ajá. hay dos que tiran la percepción para adelante. Entonces, probablemente el tipo antes era funcional económico, ponele, ¿no? Y entonces le importaba que las cosas fueran rápido, viste, pagar la menor tasa posible por las transacciones. O sea, se movía sobre un esquema funcional económico primero y después lo otro. Ahora ese mismo tipo cambió y ahora es emocional funcional. ¿Me entendés? Está liderada su percepción por lo que siente, su miedo, su inseguridad, y después lo funcional. O sea, todo tiene que funcionar perfecto porque si no altera todavía más mi condición emocional. ¿Me entendés lo que digo? Entonces, son las mismas personas, pero cambiaron su modelo mental, cambiaron el orden de prioridad. Ahora viste, muchos de estos clientes que antes eran funcionales ahora son emocionales. Y entonces la organización no los puede seguir tratando de la misma manera. Tiene que tener una lectura de estos cambios y tiene que cambiar también en consecuencia, ¿no? Y entonces, por eso digo que es muy, muy, muy impresionante el cambio por un lado, pero también la responsabilidad que tiene la organización de transformar sus servicios para volverse funcionales a las necesidades de estos nuevos clientes, ¿no? Yo hubiera pensado que la dimensión económica va a tener más peso. O sea, lo que están viendo es que está creciendo la dimensión emocional más que la Sí, económica. depende del segmento, ¿no? Depende del arquetipo, donde por supuesto que cuando más vas bajando en la pirámide, los aspectos económicos son mucho más importantes porque me empiezan a ser casi dramáticos. O sea, el grupo familiar se queda sin ingresos, la empresa cerró, tenían un negocio y lo tuvieron que cerrar, y perdieron todo lo que tenían. Entonces, claramente, ante ese tipo de situaciones muy complicadas, la parte económica empieza a crecer mucho. Pero siempre, o sea, digamos, la que lidera la construcción de percepciones ahora es la dimensión emocional, porque estamos embargados emocionalmente, no nos damos ni siquiera cuenta del peso emocional que estamos llevando encima. Lo que pasa es que la segunda puede ser o económica o funcional, o sea, claramente, ¿sí? Y lo que estamos mirando de lo que aspiran es que la aspiración se volvió básica. Cuando empezó la cuarentena, la aspiración era conseguir papel higiénico. O sea, ¿me entendés? O sea, era, digamos, o sea, la gente salía corriendo a buscar todo lo papel higiénico del supermercado de la esquina para, no sé por qué, ¿no? Pero finalmente era eso. Y entonces las aspiraciones se vuelven extrañas. Antes las aspiraciones eran, yo quiero el estatus, yo quiero sentirme reconocido, yo quiero sentirme, soy parte de. No, hoy no, hoy no. Todo eso cambió, todo eso se transformó y esperamos cosas básicas, ¿no? Cuando miramos, nosotros presentamos a ver si tengo acá alguno, no importa. El modelo mental nosotros lo exponemos como 4 hexágonos, cada una de las dimensiones como un hexágono con 6 descriptores adentro. Y entonces miramos en el aspiracional la naturaleza de esa aspiración, porque eso también nos dice mucho de la relación, de la expectativa que tiene él con la marca, ¿no? Entonces, también eso nos habla del posicionamiento de la marca, porque si yo no espero nada de la marca, quiere decir que la marca es un commodity, me da lo mismo esa marca que cualquiera. ¿Me entendés? Y cuando la expectativa se vuelve muy básica, también es como si lo estoy commoditizando. Y lo que está pasando es que antes yo tenía aspiraciones más emocionales y ahora las aspiraciones son más económicas, funcionales. ¿Me entendés? Yo lo que espero del banco es que no me cobre la cuota de crédito. Es así.
Y antes, no, viste, que sea mi banco, que me acompaña a crecer y nada que ver. Ahora cambió tremendamente. ¿Y cómo afecta eso el diseño de experiencias? O sea, ¿cómo encarás un proyecto de diseño de experiencias hoy en esta realidad con ese cliente que está esperando esas cosas, que cambió su forma de evaluar las experiencias y las empresas que por ahí les está costando adaptarse? Mira, yo creo que lo que nosotros hemos tenido que hacer es diseño de emergencia. ¿Qué significa esto? No hacer intervenciones tan radicales, es decir, yo no les digo, cambiemos el CRM y ya, ¿me entendés? O sea, vayamos a un esquema de un contact center atendido todos por chatbot. No, no, o sea, hoy no tomamos decisiones de intervención definitiva, lo que hacemos es quick wins. El foco en este momento es el rediseño enfocado en quick wins, en ganancias rápidas, porque yo lo que necesito es que la gente baje su nivel de ansiedad. Entonces, ¿qué hago? Me enfoco en las personas de atención y cambio el protocolo de atención y los vuelvo mucho más empáticos. Hasta les enseño a poner la voz. ¿Entienden que una cosa, digamos, si mi proyecto era cambiar el contact center y ahora les estoy enseñando a hablar más empáticamente, o sea, evidentemente hay un cambio violento, ¿no? Porque justamente, digamos, la clave hoy es humanizar la atención y entonces estoy llevándolo a soluciones más fáciles de implementar, no tan definitivas, pero que me permitan resolver los grandes temas que hoy tiene, ¿no? O sea, hoy creo que uno de los ejes principales de las marcas y de las dificultades de las marcas principales es la empatía, porque ser empático, que suena a frase hecha, ser empático hoy es realmente ponerse en los zapatos de este cliente que está sufriendo y que no sabe cómo va a ser su relación, su trabajo, su salud el año que viene, y ser comprensivo y hacer algo con eso y volverte una marca valiosa para ellos. Yo también lo que les digo, y he encontrado bastante eco en algunas compañías, es digamos, en este año todos hemos perdido y que hay una muy buena oportunidad para reconstruir vínculos y pensar que esta reconstrucción de vínculos nos pueda ayudar el día de mañana a reconstruir nuestro negocio, ¿no? Si yo quiero dejar de perder hoy a través de alguna estrategia basada en lo comercial, probablemente salga perdiendo, porque el problema no es comercial, el problema es de estructura, ¿no? De estructura de consumo, de psicología aplicada al momento del consumo. Y la pregunta del millón es, ¿cuánto hace que no se compran una camisa? ¿Cuánto hace que no se compran unas zapatillas? ¿Cuánto hace que no les parece que cambiar el jean es un tema fundamental? ¿Y con qué frecuencia lo hacían antes? Se van a dar cuenta que ustedes como consumidores son otras personas, ¿me entendés? O sea, a mí ni me preocupa, yo ya o sea, mi criterio para vestirme, para cambiarme, para cambiar el vestuario, todo eso cambió. El auto, o sea, ¿cuánto vale ahora tener el mejor de los autos? ¿Cuánto te vale tener una tremenda máquina iba a decir parqueadero, porque estoy muy colombiano, entonces en tu parking, en tu estacionamiento, nada, o sea, hoy digamos, tenés un Mercedes-Benz, tenés un Twingo, da lo mismo, ¿entendés? O sea, no importa. Y entonces entiendan eso, pues mírense ustedes como consumidores y se van a dar cuenta que así cambiaron los clientes de mi compañía, ¿me entendés? O sea, son otras personas. Entonces, no puedo soslayar este gran momento que está pasando, este súper momento, ¿no? O sea, que es muy, muy histórico, digamos, ¿no? Claramente. Y para ir cerrando, Raúl, algo que conecta con lo que acabas de decir, justamente decía, bueno, ¿cómo se tienen que preparar las compañías, las experiencias para cuando retorne un poco a la normalidad, que es mantener esa empatía, mantener la conexión? ¿Cómo se tienen que preparar las personas, los profesionales, me refiero, ¿no? O sea, no sé, nosotros en la escuela estamos notando que hay muchas consultas de gente que quiere como, bueno, hacer un cambio de carrera o hacer algo que no había hecho hasta ahora o seguir formándose o seguir preparándose. Si vos tuvieras que decir a alguien que quiere, nada, poner más foco en el diseño de experiencias, ¿qué le recomendarías? ¿Qué es lo que tiene que aprender hoy? Mira, es una súper buena pregunta porque también es un tema del momento, ¿no? Nos cambió la percepción del tiempo. Si yo me voy a meter en un proyecto que me va a llevar 3 años de estudio, hoy lo voy a pensar. Lo tengo que pensar porque
me cambió completamente la percepción del tiempo, porque si yo te pregunto, ¿dónde vas a estar en junio del año que viene? No lo sé, no tengo ni idea. No sé qué va a pasar. Entonces, ante estas ventanas de oportunidad tan cortas en el tiempo, los modelos de formación que nosotros tenemos que adoptar son aquellos que me permitan rápidamente incorporar estas herramientas que me vuelvan mejor profesional, ¿sí? Entonces, me parece que programas como el que nosotros estamos proponiendo, que son programas de pronto de 8 semanas, te dan, eh, te dan varias cosas que te permiten rápidamente incorporar habilidades que no tenías y que se suman a las que vos ya tenías y que vos ya tenías una trayectoria, habías trabajado de algo, te gustan cosas, no te gustan otras, aprendiste a separar esos caminos, pero digamos, son herramientas, empezás a incorporar herramientas que te permiten trabajar hoy, ¿no? Y a mí me parece que, particularmente en el diseño de experiencias, y es lo que yo veo, se está volviendo una disciplina estratégica para la organización. Y marquen mis palabras, en 5 años, experiencia de cliente va a estar por encima de marketing. Y lo dice alguien que está en el grupo de Philip Kotler y que no me escuche mi mentor Philip Kotler porque se va a enojar, pero en 5 años experiencia de clientes es la que le va a dar información a marketing y marketing se va a volver un área operativa. ¿Me entendés? Porque fundamentalmente va a ser 100% digital, va a ser 100% automatizado, pero lo que no va a ser tan digital y ni tan automatizado es todo lo que está por encima. Esa cosa de tomar información de los clientes, desmenuzarla, proyectarla, diseñar sobre la base de esa información, cambiar mi operación, todo eso es donde va a estar el verdadero valor transformacional de la organización, ¿no? Entonces digo, ser parte de ese proceso de transformación me parece que hoy, con el manejo del tiempo y con el manejo de las economías que tenemos, nos lleva a modelos de estudio más, ¿cómo te puedo decir? Mucho más asertivos, ¿no? Como el que ustedes hacen aquí en Miami Art School, ¿no? O sea, están preparando gente para que sean exitosas mañana, ¿no? Dentro de 5 años. Perfecto. Acá hay una pregunta de Julián que justo coincide con algo que yo te quería también preguntar. Hablaste de habilidades recién, ¿no? Julián justamente está hablando de los 4 bloques y pregunta sobre el segundo y el tercer bloque, un poco cuáles eran, si lo podías repetir. Sí. Y mi pregunta tenía que ver con qué habilidades tiene que desarrollar o tiene que adquirir la gente. Quizás están conectadas, quizás no. Bueno, primero explico lo de los bloques. El segundo bloque, recuerden que el primer bloque era conocimiento profundo del cliente. Segundo bloque era usar ese conocimiento y lo volcamos en un bloque de diseño. En ese bloque de diseño vamos a trabajar con un arsenal de herramientas de design thinking que nos permitan transformar esa información en crudo y transformarla en una experiencia ideal. Y entonces ahí vamos a pasar, vamos a escribir el Customer Journey, vamos a trabajar con mapas de empatía, vamos a poder crear iniciativas experienciales, vamos a transformar el viaje anterior en un viaje ideal. Cuando tengamos el viaje ideal, vamos a hacer un blueprint del servicio, un plano del servicio, con las componentes que van adentro, y entonces eso se lo vamos a entregar al tercer bloque, que es el bloque de implementación, ¿sí? El bloque de implementación entra en una serie de iniciativas que salen de la mesa de diseño, y componentes y procesos, y el implementador lo que tiene que hacer es ponerlo en horizontes, priorizándolo por impacto en la experiencia, priorizándolo por costo económico de la solución que están proponiendo y priorizándolo también por la complejidad. Si lo que me está proponiendo es instalar otro SAP, no lo hago. Ya está, o sea, voy a una solución más fácil que impacte más rápido y más barata. Entonces, priorizándolo, pongo las iniciativas en un... Y ese es el tercer bloque, ¿no? El bloque de la implementación. Y entonces, ahora sí, yendo a tu pregunta de qué habilidades tiene que tener, para mí una habilidad fundamental es aprender a escuchar mejor, aprender a entender mejor a los clientes, al otro. Esto es fundamental, esto es una habilidad central. ¿Por qué? Porque estamos hablando de diseño centrado en las personas. Para centrarte en las personas, lo primero que tenés que hacer es sacarte tu sesgo, sacarte tus zapatos y caminar en los zapatos del otro. Y eso es empatía de verdad, y es escucharlo de una manera nueva. ¿Me entendés? Sin prejuicios, porque esto es lo que nos evita entender exactamente al cliente. Cuando yo asumo lo que le pasa al otro,
Y entonces, no, los clientes siempre me compraron, fui exitoso 30 años, pues ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no voy a entender a mi cliente si fui ya hace 30 años que soy número uno? Este cliente a lo mejor cambió, los clientes cambian imperceptiblemente, y a lo mejor te compran porque no tienen otra opción, pero apareció otra opción menor y se empiezan a ir, se empiezan a gotear y se van. Y así envejecieron un montón de marcas. Entonces, primera capacidad que tienen que tener todos los empleados, todos los profesionales, es abrir su mente y aceptar que no lo saben todo y empezar a escuchar de una manera diferente, ¿sí? Lo segundo que creo que hay que incorporar es ser metodológico, es adquirir metodologías. Es decir, uno no puede ser intuitivo todo el tiempo. Uno tiene que tener una guía, unas herramientas guía con las cuales haga mi trabajo, ¿me entendés? Los que estamos en marketing y comercial somos muy propensos a eso, ¿no? A movernos por corazonadas. Somos buenos en esto, así como éramos buenos para entender a los clientes, somos buenos para decir lo que tengo que decir y para venderlo. Bueno, hay que ser más metodológico. Me parece que estamos en una época que hay mucha información y que la información puede ayudar a esa rigurosidad, ¿no? Y a que hay una cosa impresionante, y ¿no? Más con los argentinos, ¿no? Que los argentinos somos tan buenos para hablar que todos parecen geniales, todos parecen sabios, ¿me entendés? Todos tienen la posta. Y entonces, también ha ido subiendo la agudeza del que escucha. O sea, ya no creemos cualquier historia, viste, convincentemente contada. Empezamos a manejar más datos. Entonces, esta es otra capacidad. Aprender a manejar data. ¿Sí? Y después eh, les voy a recomendar un libro, ya se los recomiendo, se llama Story Data. ¿Sí? Story Data, después les paso el nombre de la persona que lo escribió, es una mujer que escribió ese libro. Story Data es cómo hacer storytelling con datos, sobre la base de datos, ¿me entendés? Porque esta es la gran diferencia, o sea, una cosa es la intuición y ahora no, estamos en la era de la data, o sea, de la data dura que me permita construir modelos que justifiquen estas historias que estoy contando, ¿sí? Y tercero, yo creo que la tercera gran habilidad tiene que ver con la empatía, tiene que ver con la capacidad de ponerme en el lugar del otro todo el tiempo y eso significa, y hacer algo con lo que entiendo, ¿no? Hacer algo con lo que sé que le pasa al otro, no es solamente para saberlo, sino para hacer algo con eso, ¿no? Y yo creo que si nos manejáramos con esas tres grandes, si adquiriéramos para nuestra organización esas tres grandes capacidades, aprender a escuchar, aprender a manejar data para construir nuestras historias y nuestras decisiones, y tercero, ser empáticos con los clientes, me parece que sería un super hit. Para cerrar, Raúl, quería hacerte la pregunta conectando dos cosas que acabas de decir. Se habla mucho de la transformación digital de las Sí. empresas, de las personas. Uno dice, bueno, tenés que aprender algo, nada, que seguramente estudiar algo digital, porque es lo que van a necesitar, ¿no? Sí, Vos acabas de decir que, bueno, en realidad estamos yendo a un mundo donde necesitamos más empatía. sí. ¿Se llevan, son una cosa es lo opuesto del otro? ¿O cómo podés usar lo digital para tener más empatía? Yo creo que, digamos, primero que estamos en una database economy. Eso, digamos, sin lugar a duda, eso no se puede cambiar. Pero eso te da más certidumbre frente al diseño de modelo de oferta, ¿no? Yo puedo diseñar modelos de oferta más asertivos porque tengo un modelo de datos muy sólido y que, digamos, puedo proyectar lo que va a pasar con cierta certidumbre. Pero por el otro lado, definitivamente esa condición empática es la que finalmente esa conexión emocional con el otro, es la que hace que te prefieran. Porque el problema de hacer una oferta basada en datos y que te la venda un robot es que mañana viene otro y te ofrece un poquito mejor y se van con el otro, porque hay una regla que nosotros hemos aprendido, una experiencia que es, por lo que te eligen, te dejan. ¿Sí? O sea, si te eligen porque sos el más barato, va a venir alguien más barato y se van con el otro. Pero si te eligieron porque se enamoraron de vos, por tu conexión emocional, es muy difícil que aparezca otro mejor que vos tenés que haberte equivocado, tiene que pasar tiempo. O sea, entonces digo, me parece que van de la mano, ¿sí? O sea, necesitamos ofertas que sean rigurosas, pero necesitamos una conexión emocional que nos haga sentir cómodos tomando esas decisiones por las marcas, ¿sí? Fíjate vos que esto es lo que somos todo el tiempo, así somos todo el tiempo. O sea, todo el tiempo
estamos evaluando sobre la base de algunos datos que manejamos, pero por el otro lado nos enamoramos de las marcas que se conectan con nosotros y que nos muestran empatía, que digamos, hasta incluso usando los datos, es decir, mirá, vos compraste esto, ¿por qué no probás esto otro? A ver si, y te hablan en un idioma no frío, sino un idioma humano, ¿no? Y así funciona, ¿no? O sea, la vez pasada compré un libro en Amazon, nunca me lo trajeron, entonces escribo un mail para quejarme, y a los 2 minutos tenía la respuesta. Y la respuesta, evidentemente, era un robot, pero hablaba en tono humano. El robot me dice, hola Raúl, sí, tenés razón, ¿sabes? Nos equivocamos. Nunca te mandamos el libro. Que hablaba como si fuera un amigo. Ya, nunca nos equivocamos, de verdad. Entonces tomé 2 decisiones por vos. Primero, te devolví la plata. ¡Wow! Digo, genial, increíble. Segundo, te abrí una ventana de Amazon Prime Member durante 72 horas, porque si querés todavía el libro, te lo puedo dejar sin costo de envío, por supuesto, y te lo mandamos en 24 horas a tu casa, donde estés. ¡Wow! ¿Me entendés lo que digo? O sea, en base a la data, ellos pueden tomar decisiones, pero el que me hablaba, que era un robot, me hablaba en tono humano y parecía un amigo mío. Entonces yo me enamoré de esa respuesta y dije, sí, por supuesto que sí, mándemelo, sí, claro. Y me vendieron otra vez. ¿Me entendés? O sea, Te enamoraste de un robot por la me enamoré de un empatía. robot. Sí, I love the robot. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, y hablando de empatía y hablando de preferencia de marca, acá Marisa pregunta, bueno, ¿qué rol juega lo global y lo local en esta pandemia en donde las referencias tradicionales perdieron supremacía, ¿no? Cada vez nos volvemos más aldeanos, pero en virtud de esto que nos está pasando, porque nuestro mundo se achicó de alguna manera. Es decir, yo no sé si a ustedes les pasa que ustedes miran, por ejemplo, medios de información de otros países, no argentinos. A veces uno se contamina demasiado con la información local, pero lo que quiero decir es que nosotros en este momento estamos tan encerrados en nuestra vida que parece que fuéramos aldeanos de 1700, o sea, pero con internet, o sea, tenemos acceso a información que viene de afuera, pero estamos en un ambiente muy controlado, muy cerrado. Entonces a mí me parece este, que algunas cosas de ese valor global todavía nos impactan, pero lo que más nos impacta y lo que más nos importa hoy es el delivery. Y el delivery tiene que ver con lo local. ¿Me entendés? A mí si sos un e-commerce eh, que me trae el pedido del supermercado y sos NN total, ¿me entendés? No sos Merkeo, no sos ninguno de estos super top que están dando vuelta. Y, viste, son dos flacos que se pusieron un e-commerce acá en la otra cuadra, pero sos el que me garantiza esto y lo llamo y están y me lo devuelven. O sea, ¿me entendés lo que digo? O sea, me parece que entre lo global y lo local, lo que priva hoy es el delivery. ¿Quién te hace el delivery? ¿Lo hace una mega compañía? ¿Esa mega compañía es la que te lo garantiza? ¿O no? Porque, por ejemplo, digamos, acá en Colombia, Mercado Libre se ha convertido has crecido increíblemente, ¿no? Pero increíblemente. Y entonces, en este momento, ¿pero por qué creció? Porque es Mercado Libre y es una de las compañías latinoamericanas más grandes del mundo. No, es porque cada vez que vos compras en Mercado Libre, las cosas funcionan y te lo entregan y llega. ¿Me entendés lo que digo? O sea, encontrás el producto que buscas y te lo traen a tu casa y te lo traen con la norma de bioseguridad que necesitas y estás confiado. Entonces, a mí digo, que la compañía sea una mega compañía mundial, no me importa nada. A mí me importa el delivery. ¿Sí? No me importa ni siquiera el precio que estoy pagando, me importa el delivery, que me lo traigan. ¿Sí? Entonces, digamos, estamos en una época donde me parece que lo local está como teniendo primacía sobre lo otro, porque finalmente es lo que define esa interacción emocional que estábamos hablando al principio, ¿no? Que define la experiencia. Perfecto. Hay una pregunta ahí de Julián, que quizás dice que se abre un poco el tema, y dice, ¿cómo abordás a tus clientes? Porque a veces el mayor desafío es hacerles entender a ellos por qué deben aplicar cambios, ¿no? Dice, ¿qué consejos o experiencias nos podrías compartir en eso? O sea, por ejemplo, ¿cómo le decís a Philip Kotler? Le decís, pero vos estás en un lugar que en 5 años no va a existir, todo va a estar regido por No la se lo experiencia del digo. cliente. No se lo decís, Mirá, ok. no se lo digo. No, yo creo, tengo una premisa frente a eso, y es, digamos, a nadie le gusta que le digan que está equivocado, ¿no? Entonces, yo soy partidario de no explicarle a un cliente por qué él está equivocado.
Lo que sí tengo que esforzarme es en mi proceso de servicio o en mi proceso de venta, sí tengo que esforzarme en que los aspectos claves de mi propuesta de valor sean percibidos por él, porque finalmente valor es valor percibido, no es valor entregado. Entonces, yo tengo que esforzarme por entender al otro, y justamente volvemos al punto de partida, modelo mental. Si yo entiendo el modelo mental de mi cliente, entiendo cómo hablarle para que él valore lo que le estoy diciendo. ¿Me entiendes? O sea, es un mecanismo casi les diría primitivo, de comunicación entre personas, ¿me entendés? Es decir, entiendo que ese personaje, aparte por el lenguaje, de hecho yo lo usamos, ¿no? Lo usamos para entrenar vendedores y entrenar personas de línea de atención, o sea, que personas que atienden personas. Entonces, digo, les hemos enseñado a partir del lenguaje, de los gestos y de expresiones de las personas, que digan, bueno, este tipo es evidentemente económico funcional, este tipo es emocional. Entonces, es impresionante cómo cuando uno entiende cómo es el otro, ya está. Entonces, cambio la forma y trato de que él entienda el valor de esto que le estoy diciendo, ¿no? Eh, yo creo que es un momento para sumar, no es un momento para cambiar, ¿me entendés? O sea, cuando tengo que cambiar porque siento que me equivoqué, eso se paga con frustración. Uy, me equivoqué, no, otra vez, tengo que empezar de vuelta. En cambio, sí, bueno, que perfecto lo que hiciste, está genial, pero ahora sumate esto, a ver, abrí esta ventana y agregá esta pieza de información y vas a ver que ves las cosas de una manera diferente. Ahí te creo que le das una mirada más optimista, ¿no? al proceso. Perfecto, buenísimo. Bueno, clarísimo todo, Raúl. Un gusto siempre charlar con vos. No, un placer, un placer. Y nada, ¿querés adelantar algo de la próxima charla? ¿Cómo el invitado o la invitada? Sí, me gustaría acercarles en la próxima charla a uno de los clientes con los que trabajo. Me gustaría invitar a la gerente de experiencia de clientes de Avianca, porque es un momento muy interesante para escuchar la perspectiva de una aerolínea que justamente han estado parados 6 meses, los empleados sin cobrar sueldo. A los empleados le dijeron, bueno, ¿qué quieren que hagan? ¿Que le pagamos la indemnización ahora o dejamos de pagarle y y le garantizamos el puesto de trabajo para cuando todo esto pase? Así fue. Y la gente dijo, esperamos, e incluso esperamos trabajando, ¿no? O sea, seguimos haciendo cosas, no es que con menos nivel de obligación, pero seguían. Y la misma compañía se enfocó en proteger a estos empleados y en cuidarlos emocionalmente y en darle beneficios para que de pronto puedan conseguir, no sé, alimentos más baratos o que la puedan pasar de mejor manera, garantizando también la seguridad, la salud y todo esto. Y entonces, ¿cómo se preparó esa compañía para empezar? Y ahora, esta semana que pasó, empezaron de vuelta los vuelos, volvieron a volar, fue una situación muy emocionante, me parece un caso muy interesante para poder conversar la próxima. Buenísimo. Bueno, ¿Sí? te tomamos la palabra, esperamos la invitación y nada, nos estaremos viendo en un par de semanas con la gerente de experiencias de Avianca. Muchas Fabuloso. gracias, Raúl. Gracias Excelente, a Bernie. todos y Un nos placer. vemos en la próxima charla. Un abrazo. Gracias.